Hola familia periscopera, bienvenidos al canal Periscope de Antonio Domingo. Vamos a compartir en redes sociales para que se unan más a la conversación, como siempre. Enchi Galicia, bienvenido. Veo que ya empezáis a llegar. Bueno, me caen las gafas. Estos son los riesgos del directo. Vamos a compartirlo también en LinkedIn. Perfecto. Buenas tardes, Frenchy. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gusto de verte por aquí. Bueno, para los que no me conocéis, Frenchy ya nos conocemos hace mucho. Eh, Soy Antonio Domingo, me dedico a temas de social media, a temas de organización de eventos y a temas de networking. Y prácticamente emitimos 4 o 5 veces por semana con diferentes temas. Hacemos igualmente, igualmente dice Frenchy. Unos días hablamos networking, otros de social media, otros de internet, otros hacemos entrevistas, retransmitimos eventos en directo. Cada día me enfoco en un tema para ir aportando donde yo puedo aportar valor. Hoy vamos a hablar de networking, que la semana pasada no hemos hablado ningún día de networking. Había cosas de social media muy interesantes que nos acapararon la atención y que creo que, bueno, pues Natasha, bienvenida. Había cosas de social media y de internet que merecían nuestra atención y dedicarle un rato. Hoy vamos a hablar de networking, exactamente de los networking tips. Los networking tips son unas imágenes donde englobo una frase, comprimo un concepto en una sola frase y que he ido publicando en Facebook y en mi blog a lo largo de este último año. Hoy voy a hablar del Networking Tips 041, que dice así: una persona convencida contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Esto es un tema que es una frase que yo oí hace Irúa, bienvenida, hace mucho tiempo, hace muchos años. Es un concepto que me quedó muy grabado y que he analizado y utilizado a la hora de los cursos de networking, a la hora de los textos que escribo, los diferentes, y en el libro de networking que estoy escribiendo lo trato. A ver, empecemos por el principio. Networking no es hacer contactos, es hacer relaciones. No lo olvidemos nunca. Y por tanto, relaciones con la visión de medio-largo plazo. Si no partimos de ese concepto, todo lo demás no tendrá demasiado sentido, no tendrá demasiado éxito. Estaremos gastando balas y gastando esfuerzo y gastando dinero en cosas que no van a producir. Pero aquí lo que quiero tratar hoy es sobre... Sorry, yo no entiendo language. Natasha, we speak in Spanish. I don't know what is your language, but today I speak in Spanish. Sorry. Hablamos solo en castellano hoy. Entonces, partiendo de que el networking es hacer relaciones con el enfoque de medio a largo plazo, hay que ver en qué consiste. Cuando tenemos una discusión, Sara Eva, bienvenida. Cuando tenemos una discusión, y digo discusión en la parte positiva, en discusión no tiene por qué ser una guerra, no, ni mucho menos. Yo llevo haciendo discusiones desde que tenía 14 años, voluntariamente. Ahora os lo explicaré y veréis la riqueza y lo que a mí personalmente me ha aportado y lo que nos puede aportar. Una discusión es un debate entre dos o más personas en donde tenemos diferentes puntos de vista y tratamos de defender nuestro punto de vista y nuestras conclusiones para tratar de convencer a la otra persona sobre lo que nosotros opinamos para que rectifique porque pensamos que la otra persona está equivocada y ese es el primer error. El primer error de una discusión es querer imponer nuestros argumentos. El principal es que cuando debatimos un tema es querer demostrar que nuestra opinión es la verdadera y la única verdadera. Esa es la clave.
La única verdadera no puede ser. Lucep Marjos, bienvenido. No podemos hacer en toda Good Gossip, bienvenido, no podemos en toda discusión hablar de tal forma que la otra persona tenga que al final humillarse y reconocer. Gracias por los corazoncitos que estáis dando a la pantalla. Si queréis aprovechar y compartir, Katy Virova, bienvenida. En Android es subiendo la pantalla hacia arriba y podéis compartirlo en Twitter y en Periscope, y en iOS es de un lado hacia el otro igualmente, ¿vale? En Apple. RRQ Pascual, bienvenido. Entonces, cuando hablamos con otras personas, cada uno tenemos opiniones sobre todo lo que nos ocurre. No siempre, hay cosas en las cuales a mí me han preguntado y digo, pues mira, no tengo suficientes datos o no tengo suficiente información sobre este tema para poder opinar. No me atrevo porque tengo todavía muchas lagunas y no puedo dar una opinión y menos debatir sobre ella. Pero la mayoría de las ocasiones no es así. La mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que tenemos una opinión en base a nuestros conocimientos, nuestra experiencia, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, lo que hemos, bueno, pues introducido de información por estos agujeros a este cerebro. Entonces, esa información y esas experiencias a lo largo de los años nos llevan a Moen, bienvenido, a tener una opinión sobre un tema diferente, determinado. ¿Qué ocurre? Que no todos tenemos ni las mismas experiencias, ni la misma información, con lo cual no vamos a estar de acuerdo normalmente con todo el mundo. Vidal Izquierdo, bienvenido de nuevo, saludos. Entonces, si tenemos una discusión, y hablo discusión positiva, simplemente exponemos nuestros puntos de vista, no agresivos, sino exponemos qué opinamos, por qué pensamos así, etcétera. Esa discusión puede tener un final positivo o negativo. Y aquí es donde viene el tema de cómo hacerlo para realmente hacer networking. Hemos hablado del principio, que es networking. Buenas tardes, Vidal Izquierdo. Hoy desde Valladolid o desde Valencia. Ya ha vuelto. Entonces, si buscamos la conexión de networking de medio a largo plazo, para hacer relaciones, no podemos tratar de ser agresivos y tratar de meterle nuestros convencimientos a esa otra persona. Entonces, ¿cuáles son esos errores? Hay varios errores y varios consejos. Partiendo de ese punto de networking, ¿vale? No podemos tratar de imponer nuestra opinión. No podemos dejar de escuchar los argumentos. ¿Qué ocurre la mayoría de las veces? ¿Escuchamos los argumentos del otro? No. Lo que hacemos es esperar con nuestro run run aquí en la cabeza de lo que le queremos contar a que respire, haga una pausa o termine lo que está diciendo, y entonces saltamos y le saeteamos, le lanzamos como dardos un montón de frases, pero la mayoría de las veces yo observo discusiones, en algunas participo, en otras observo cómo ocurren, en la mayoría de las veces con el único objetivo de que la otra persona reconozca que llevo razón. Y eso es un error terrible, porque he dicho, el Networking Tips de hoy decía, una persona convencida contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Entonces, aunque yo le haga reconocerlo, pero lo haga a la fuerza por presión, no he ganado absolutamente nada. Es más, he estropeado absolutamente todo. Él seguirá opinando lo mismo porque no le he convencido, le he vencido, que es muy diferente, y además no le habré caído nada bien. No le habré, o sea, la relación de networking que tendremos, Carlos Silles, bienvenido, Frenchy Galicia, gracias por compartir. Gracias a los que habéis compartido, con lo cual, si le venzo en vez de y no le convenzo, no ha valido para nada y he estropeado esa relación para siempre. ¿Qué ocurre? Que no escuchamos los argumentos del otro para entender su punto de vista. Ese es un grave error. Simplemente queremos exponer los nuestros. Aquí el único importante soy yo, soy el que tengo la verdad y te la voy a explicar para que entiendas que estás equivocado. No vale para nada. Otra cosa, te decía, esperamos la pausa para poder argumentar nosotros. No, hay que hacer escucha activa y entender qué es lo que nos cuenta.
Y el principal error es que si le convencemos, como decía, por imposición, nunca lo hará por convencimiento. Habremos hecho un enemigo. Todo lo contrario para hacer networking. Bien, entonces, ¿cómo hacer networking en una discusión? Eh, la principal clave para hacer networking en una discusión no es yo quiero contarte, sino que yo quiero escuchar cómo piensas, qué opinas y, bueno, en qué te basas para defender una opinión diferente a la mía, incluso puede ser totalmente opuesta. Bien, ¿cuál es la clave? Preguntar. Preguntar, siempre lo digo en networking, la clave para hacer relaciones es preguntar. Cuando nos presentan a alguien nuevo, preguntarle quién es, a qué se dedica, cuánto tiempo lleva en ese cargo, cuáles son funciones en la empresa, si un montón. Alejandro Cobo, bienvenido, saludos. Un montón de cosas. Pero para hacer networking en una discusión, la clave es la misma, preguntar otras preguntas, preguntarle, oye, ¿por qué eso que tú opinas diferente que yo? ¿Por qué opinas esto? ¿Por qué defiendes esa opinión? Cao Madera, bienvenido. ¿Qué es lo que hace que te lleve a la conclusión de que esa es la parte? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? ¿En qué argumentos te basas? Ir haciéndole preguntas para que me cuente su punto de vista. Y yo debo estar totalmente preparado para salirme de mis zapatos y sin prejuzgar, ojo, sin prejuzgar lo que él me está diciendo. Alejandro Cobo, de nuevo, te has caído, bienvenido. Tratar de entender qué es lo que él está diciéndome y por qué piensa así. Ha podido tener experiencias, ha podido tener información, se lo ha podido contar personas allegadas que lo ha vivido él de cerca o se lo han contado. Ha podido leer libros con información científica, documental, ver películas. O sea, hola Alejandro, ¿qué tal? Hay muchas formas de la que esa información que él tiene, que ha entrado aquí, haya entrado por aquí o haya entrado por aquí. Entonces, si ha entrado información porque la ha visto o la ha escuchado y ha filtrado y al final se ha quedado parte dentro, solo puedo entender que a lo mejor tiene parte de razón. Ojo lo que estoy diciendo. En una discusión nadie tiene el 100% de la verdad nunca, nunca. Siempre hay diferentes puntos de vista y diferentes argumentos. Con lo cual, si yo le pregunto por qué defiende esa opinión, qué experiencias tiene, en qué argumentos se basa, quién le ha contado eso, de dónde ha sacado, estaré sacando mucha información, pero le estaré demostrando que me interesa lo que él opina. Date cuenta, me interesa lo que él opina. No estoy esperando que termines para decirte, vaya puta mierda, perdón la expresión, lo que me estás contando eso no vale para nada, lo importante y lo verdadero es lo que yo te estoy diciendo. Yo llevo razón, fíjate cómo te lo demuestro. Pam, 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 pam. Y puede ser hasta una humillación, lo he visto. Bolósforo, bienvenido. Entonces, escuchar, no oír. Bien, punto importante. Tratar de entender que quizás puede tener razón, tratar de entenderlo, que por lo menos puede tener razón en parte de sus argumentos. A lo mejor puede sacar conclusiones erróneas porque le falta información que a lo mejor yo sí tengo y le puedo aportar, pero a lo mejor él me aporta cosas con las que yo no había contado. Y su punto de vista tenga base y no lo había tenido nunca en cuenta porque a lo mejor nadie me había explicado eso, nadie me había dado esa información, nadie me había contado visto desde ese ángulo diferente al que yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo desde aquí, pero visto desde en diagonal, a lo mejor es algo diferente y resulta que yo no lo estoy viendo. Hay un ejercicio que es, bueno, una imagen que circula mucho por redes sociales, que es un solo objeto y dependiendo si le da la luz de un lado o le da la luz del otro, proyecta una forma redonda en un sitio y una forma cuadrada en otro. Si yo solo veo frontalmente la sombra frontal, diré, es un cuadrado, la luz le está dando un cuadrado, lo estoy viendo. Pero el que lo ve en el ángulo lateral y solo ve la sombra lateral, estará diciendo, no, solamente es una esfera. Pero ¿qué ocurre? Es el mismo objeto que tiene, dependiendo del ángulo por donde le demos, tiene una forma cuadrada o una forma redonda. Supongo que lo habéis visto, es muy interesante porque esto es lo justo de lo que yo estoy hablando. Al hacerle preguntas y escuchar lo que él dice
incluso reconocerle en aquellas, no pasa nada por reconocer que la otra persona tiene razón en determinados puntos. Bolosforo, bienvenido de nuevo, o Bolosforo, no lo sé. Le estamos demostrando que me interesa lo que él piensa, que me interesa a él, que me interesa lo que opina y me interesan sus argumentos. Con lo cual, después de que me lo ha contado, es muy fácil que él escuche cuáles son nuestros puntos de vista y podamos debatir, incluso llegar a puntos de conexión, como a puntos mucho más cercanos que las partes opuestas que estábamos al principio. Porque a lo mejor hay una parte mía que sí le interesa, porque, bueno, pues no lo había tomado en cuenta, y hay una parte de él que sí me interesa y que puede ser verdad porque él tampoco lo había tomado en cuenta, y de pronto podemos llegar. Pero en el peor de los casos, si nunca llegamos en esa discusión a un punto, buenas tardes, Bolosforo, si nunca llegamos a un punto intermedio y seguimos defendiendo nuestra posición, porque, bueno, pues hemos escuchado los argumentos, te leo, Bolosforo, te leo. Yasmina Jiménez 2, bienvenida. Si nunca llegamos a a un entendimiento y seguimos defendiendo, por lo menos nos hemos respetado, hemos entendido y le hemos demostrado que me interesa lo que él opina. Puede no terminar de convencerme por mis experiencias, conocimientos, información, lo que tú quieras. Pero por lo menos he hecho el networking, que es donde iba toda la base. En una discusión, y diablo, una discusión es positivo, es una palabra positiva, no es de pelea, no tiene que haber vencedores y vencidos, no tengo que imponer mi verdad, no tengo que decirle que tú estás equivocado, no, lo que se trata es de conocer y aprender qué puntos de vista. Y aquí decía que yo lo llevo haciendo desde los 15 años aproximadamente. Nos juntábamos un grupo de amigos que teníamos opiniones iguales en muchas cosas y nos repartíamos los papeles para defender opiniones contrarias a la que opinábamos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pensaba que esta camisa es rosa, y mi amigo también, porque veía que es rosa, yo tenía que defender que la camisa era verde y buscar argumentos para defender que la camisa era verde, respetando los argumentos de la persona que defendía que era rosa, que evidentemente yo ya sabía que era rosa. Pero si yo me salía de mis zapatos, quitaba el chip, sacaba el chip y veía con las gafas de ver camisas verdes, encontraba argumentos que no había visto antes. Eso me enseñó que hay que escuchar y aprender de los demás. Que los demás tienen... Gracias, Liusby, bienvenida. Gracias por los corazoncitos que habéis dado. Ya hemos tenido de varios colores. Se agradecen todos porque eso significa que os interesa lo que hablamos. Son likes, evidentemente. Y ahora en Twitter también se lo han llevado. Le han quitado las estrellitas para poner corazoncitos. En vez de ser favoritos, ahora son... bueno, me gustas, para decirlo de alguna forma. Me atrae, me gusta, me encanta, no sé cómo definirlo. Bueno, resumiendo, una persona convencida contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Ese es el Networking Tips 041, que podéis encontrar en mi Facebook o en mi blog antoniodomingo.com. Ahí tenéis los diferentes Networking Tips. Y hemos dicho, el principal error es tratar de convencer, no escuchar y tratar de que la otra persona reconozca que nuestra verdad es la única verdad y que lo suyo es todo un error. Ese es el principal error, no escuchar. Y la principal característica que tenemos que tener para hacer networking en las discusiones, que nos pueden enriquecer empezando por ahí, ya la propia discusión, pero nos pueden ayudar a hacer mejores relaciones a medio o largo plazo, es preguntar por qué defiende esa opinión, en qué argumentos se basa, qué experiencias ha tenido, si han sido personales, de personas cercanas, si ha leído alguna información que pueda ser fidedigna, imparcial y, bueno, pues a ser posible de alguien que ha estudiado sin tener implicaciones, es decir, y con eso escuchar y reconocer aquellos argumentos que nos aporten y que de pronto veamos que pueden ser ciertos y que pueden aportarnos a nuestro punto de vista, aunque fuera contrario, y decir, anda, pues esto, mira, no lo había pensado nunca o nunca me lo habían contado, esto es así y tú has vivido ese tipo de cosas. Con eso hacemos relaciones, hacemos amistades y nos permitirá, aun teniendo diferentes puntos de vista, poder tener, pues eso, relaciones y amistades a lo largo de los años, que nos enriquecerán, que nos ayudarán a seguir avanzando personal y profesionalmente. Bueno, familia, no sé si tenéis alguna duda, no sé si
Frederick04, si tenéis alguna pregunta sobre el tema, si creéis que estoy acertado o tenéis algún otro argumento que desmonte todo lo que os he explicado, estamos aquí precisamente para interactuar. Si queréis decir algo, pues si podéis decir desde dónde nos estáis viendo, pues se agradece para saber que sabemos que Periscope hace que el mundo, bueno, el mundo es plano, gracias al mundo digital el mundo es plano, pero Periscope lo ayuda. Sé que algunos estáis desde México, sé que algunos de aquí desde España, de Galicia, Vidal no sé si estaba en Valladolid o en Valencia, pero bueno, familia, ha sido un placer. Este Periscope se mantiene 24 horas, por si lo queréis, si os habéis incorporado tarde y queréis ver el principio. Cuando termine lo podéis volver a escuchar entero. Si queréis también, lo podéis ver en Catch, katch.me /Antonio Domingo, que es mi nombre. Y luego los voy subiendo a YouTube, al canal que tengo, canal Periscope. Veis mi perfil en YouTube, Antonio Domingo, y hay un canal Periscope donde voy subiendo todos los vídeos con una semana aproximadamente de delay. Si me queréis localizar o queréis comentar algo ya para próximos Periscope, bueno, pues me podéis localizar en, como decía, en mi blog, antoniodomingo.com, pero principalmente en Twitter, @Antonio Domingo, Facebook, en LinkedIn, en Swarm, Instagram, Pinterest, Foursquare, bueno, entre otras. Y ahí podemos conversar, preguntarme si queréis que alguna pregunta profesional o queréis alguna sugerencia para próximas ediciones. Familia, ha sido un placer. Gracias por estar ahí. Gracias por los corazoncitos. Gracias por lo que habéis compartido. Gracias a los que lo veis en diferido también, por invertir vuestro tiempo y dedicarlo a escuchar esto que os cuento. Y si lo estáis viendo en YouTube, pues igualmente. Gracias, saludos. Y bueno, pues mañana hablaremos de otro tema totalmente diferente. Buenas tardes, Frenchy. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte a todos. Adiós, familia periscopera.